El director de una escuela rica mandó a un niño pobre a tocar el piano para humillarlo, pero el humillado terminó siendo otro. En una escuela donde las apariencias lo eran todo y el apellido valía más que el esfuerzo, un joven sin apellidos elegantes ni ropa costosa entró y lo cambió todo. La Academia Wellington. Aquel lugar no era solo una escuela, era un altar dedicado a las apariencias. Bastó un par de zapatos gastados para encender el desprecio de todos. Lo vieron entrar como si fuera una grieta en su mundo perfecto, sin imaginar que ese rostro humilde derrumbaría su fachada perfecta. Diego Navarro, de piel morena, mirada firme y paso inseguro, cruzó el umbral como si entrara a un lugar prohibido. Llevaba una camiseta gris deslavada, pantalones de mezclilla con una costura mal hecha en la rodilla y unos tenis que habían sido testigos de más caminos de tierra que de alfombras enceradas. Los pasillos de mármol lo reflejaban como un error. Los estudiantes, pulcros, perfumados, vestidos con uniformes hechos a la medida, lo observaron como se mira una grieta en un cristal impecable. No dijeron nada. Pero no hacía falta. Diego había aprendido a leer silencios desde niño. Cuando entró al salón, el bullicio cesó. Tú, al fondo, ordenó el profesor sin levantar la vista de la lista de asistencia. Diego bajó la cabeza y avanzó. Ese debe ser el de la beca, susurró una voz femenina desde las primeras filas. Mira sus zapatos, añadió un chico con una sonrisa torcida. Diego recordó entonces la voz firme de su abuela. Levanta la frente, hijo. El mundo ya tiene suficientes cobardes. Tú no serás uno más. Pero a veces, levantar la cabeza dolía. Se sentó en silencio. Tomó apuntes. No habló. En el recreo, caminó hasta un rincón del patio y sacó de su mochila una torta de frijoles envuelta en papel aluminio y una botella de agua caliente. Mientras comía, observaba los partidos de fútbol como un niño que mira una vitrina imposible. Entonces, una sombra se cernió sobre él. Era el director, don Alberto Herrera, un hombre de cabello plateado, mirada cortante y una sonrisa siempre a medio camino entre la amabilidad y el desprecio. ¿Tocas algún instrumento, muchacho?, preguntó con voz suave, como quien interroga a un sospechoso. Sí, señor. Un poco de piano, respondió Diego, sin levantar la mirada. Interesante, murmuró el director, antes de alejarse con una risa leve. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Esa noche, Diego no dijo nada a su abuela, doña Carmen. Le dijo que el día había sido tranquilo. No mencionó las miradas, las burlas ni la pregunta del director. Solo se levantó luego de cenar, bajó al sótano del edificio y se sentó frente a un piano viejo que alguien había abandonado años atrás. Estaba roto, desafinado, con teclas faltantes, pero era suyo. Allí, entre el polvo, tocó como si del sonido de esas notas dependiera su vida. No era práctica. Era supervivencia. Pasaron los días. Las burlas se volvieron rutina. En los pasillos dejaban caer libros cerca de él. Le cerraban las puertas en la cara. Le dejaban notas con frases como «tú no perteneces aquí» o «regresa a tu barrio». Diego no respondía. Guardaba todo. Lo encerraba en la música. Hasta que un miércoles, la profesora de música, Estela Morales, anunció la tradicional gala de talentos de la academia. Padres, empresarios y políticos asistirían. Fue el director Herrera quien, con voz melosa, dijo: «Quizás podríamos comenzar el evento con una interpretación al piano. Tal vez nuestro alumno becado, Diego Navarro, quiera deleitarnos». La sala entera contuvo la respiración. «Esto va a ser una joya», susurró uno de los futbolistas. «Ojalá no se le quiebren las teclas en las manos», rió otro. Esa tarde, Diego caminó hasta casa como quien arrastra cadenas. «¿Cómo estuvo el día, mijo?», preguntó doña Carmen, mientras cocinaba arroz con lentejas. «Bien, abuela», mintió, apretando los dientes. Pero esa noche, las notas del piano en el sótano no fueron suaves. Fueron rugidos. Lágrimas sin rastro. Y entonces lo decidió, iba a tocar. No para ellos. Para sí mismo. Para demostrarse que ningún obstáculo lo puede derrumbar. Pasaron unos meses y el día de la gala llegó. Diego entró al auditorio con su única camisa blanca y unos pantalones heredados de su primo. Las manos le sudaban. El corazón le temblaba. «Confío en ti», le dijo la profesora Morales, tocándole el hombro. El director tomó el micrófono. «Buenas noches, familias distinguidas de la Academia Wellington. Empezaremos con una interpretación, poco convencional. Recibamos con un aplauso a nuestro único alumno becado en el instituto, Diego Navarro». Algunos aplaudieron con desgano. Otros sonrieron con burla.
Diego caminó hasta el centro del escenario sintiendo cada mirada como un peso sobre los hombros. Se sentó frente al imponente Steinway, tragó saliva, cerró los ojos, y tocó. La primera nota fue un susurro. Luego otra. Y entonces, la música empezó a brotar como un torrente de verdad. No era una pieza famosa. Era su historia. Cada acorde hablaba de tardes en el sótano, del abrazo de su abuela, del silencio que había aprendido a resistir. El auditorio quedó congelado. Ni una tos, ni un murmullo. Solo silencio. Inmenso, reverent. Una mujer en la primera fila empezó a aplaudir. Luego un niño. Después todos. En segundos, el público entero estaba de pie, ovacionando a Diego. Él se levantó lentamente. No sonrió. No hizo una reverencia. Solo respiró. Y en ese suspiro, se sintió libre. Esa noche, la casa olía a arroz con ajo y tortillas recién hechas. La luz tenue de la cocina apenas alcanzaba a iluminar la mesa de madera, marcada por los años. Diego cenaba en silencio, moviendo el tenedor con lentitud, como si cada grano de arroz pesara más de lo normal. Doña Carmen lo observaba desde el otro lado, con esa mirada que atraviesa las palabras. ¿Te fue bien, mijo?, preguntó, como si no quisiera romper la magia de su silencio, pero tampoco dejarlo solo con sus pensamientos. Diego bajó la cabeza. Tragó saliva. Y entonces, con voz apenas audible, le respondió: toqué como nunca, abuela, y esta vez, me escucharon. Doña Carmen no dijo nada al principio. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Luego se acercó, le tomó la mano con fuerza y la besó. Te escucharon, porque hablaste con el alma. Nadie puede tapar eso, Diego, nadie. Pero el eco de ese aplauso, que aún resonaba en su pecho, no duró mucho. El director Herrera, tras bambalinas, ya movía sus hilos con precisión quirúrgica. Los días siguientes fueron como una caída lenta y dolorosa. Una mañana, Diego entró al aula de música y se encontró con su refugio profanado. El piano de ensayo, aquel que usaba cada tarde, tenía varias teclas arrancadas. El banco había sido rayado con una palabra grosera. En su casillero, donde siempre guardaba sus partituras con cuidado casi ritual, no quedaba nada. Todo había desaparecido. Cuando fue a la administración a pedir acceso a otra sala de práctica, la secretaria apenas lo miró por encima de los lentes. Lo siento, debes haber cometido un error en tu solicitud. Tu nombre no aparece en el sistema. Diego salió sin decir una palabra. Con la garganta hecha nudo. No quería darles el gusto de verlo caer. Pero cada paso por los pasillos de mármol, cada risa que se apagaba al pasar, cada mirada que lo atravesaba como cuchillos, eran heridas abiertas que no terminaban de cerrar. El golpe final llegó una mañana, con el cielo gris y una humedad espesa que parecía anticipar algo oscuro. Los alumnos se agolparon frente al mural de anuncios, como cada año, para leer la lista oficial de participantes en la Semana de las Artes. Diego se acercó sin muchas esperanzas, pero aún con una chispa de ilusión en el pecho. Su corazón latía rápido. Sabía lo que había hecho en aquella gala. Sabía que lo merecía. Buscó su nombre en la sección de música. No estaba. Bajó la vista. Buscó en danza, teatro, expresión artística. Nada. Era como si nunca hubiera existido. La lista seguía. Nombres y nombres. Muchos con menos talento. Muchos con más conexiones. Y ahí estaba él. Parado. Invisible. Permaneció frente al mural inmóvil. Como una estatua en medio del caos. Los alumnos se apartaban a su alrededor. Algunos lo miraban con incomodidad. Otros con indiferencia. Y entonces, en ese instante de vacío, una frase cruzó su mente como un relámpago. No basta con tocar bien, a veces hay que tocar donde duele. Y a Diego Navarro le dolía. Le ardía. Pero también le ardía la determinación. Porque había entendido algo más profundo. No lo querían fuera por falta de talento. Lo querían fuera porque su talento les incomodaba. Porque no lo podían controlar. Porque no sabían cómo apagar esa luz que no pedía permiso para brillar. Y si ellos no lo dejaban subir al escenario, él construiría uno propio. El golpe fue brutal. Diego permaneció frente al mural por minutos, en silencio, sin moverse. Hasta que escuchó: no es justo, Diego, era la profesora Morales. Y no lo vamos a dejar así. Entonces nació el concierto clandestino. Alumnos invisibles. Profesores rebeldes. Voces que ya no querían callar. Se reunirían en el jardín trasero, lejos del control del director. Sería humilde. Pero sería libre. El día llegó. El escenario improvisado, las luces prestadas, el viejo piano vertical.
Y Diego, con su camisa blanca y el alma desnuda, tocó. Tocó para los que nunca fueron escuchados. Tocó para los que sabían lo que era ser ignorado. Y mientras tocaba, algo se rompió en la escuela. Una pared invisible se vino abajo. El director observaba desde las sombras, con los dientes apretados. Sabía que lo había perdido todo. Al día siguiente, intentó sancionar a Diego y a todos los que participaron. Pero esta vez, la comunidad respondió. Profesores hablaron. Padres exigieron. La prensa escribió. Y finalmente, la junta escolar lo destituyó. Diego no celebró. Solo cerró los ojos. Y respiró paz. Semanas después, recibió una carta del Conservatorio Nacional. Una audición privada. Una beca. Esa noche, su abuela lo abrazó y dijo, «Te lo dije, mijo. Solo tenías que resistir un poco más que el mundo». Y en la gala de fin de curso, cuando Diego volvió a tocar, ya no había burlas. Ni trampas. Ni silencios incómodos. Solo música. Y un eco que ya nadie podría borrar. Cuando Diego tocó la última nota en esa gala final, el auditorio entero se quedó en silencio por un instante. Un silencio reverente, casi sagrado, como si todos entendieran que acababan de presenciar algo que iba más allá de la música. Y entonces, el aplauso estalló. No fue uno cualquiera. Fue un rugido que brotó de las entrañas. Padres, profesores, alumnos, todos de pie, llorando, ovacionando, temblando. Era como si cada nota que había tocado hubiera arrancado las máscaras que durante años cubrieron los rostros de la academia. Diego permaneció sentado unos segundos más, con las manos aún sobre las teclas, los ojos cerrados y el pecho agitado. Estaba empapado en sudor, con los dedos temblando. No por el esfuerzo, sino por la descarga emocional de una vida entera que, por fin, había encontrado voz. Cuando se levantó, no hizo una reverencia. No levantó los brazos. Solo bajó la cabeza, humildemente, y dejó que las lágrimas cayeran. Lágrimas de resistencia. Lágrimas de victoria. Desde la primera fila, doña Carmen lo miraba de pie, con las manos juntas en el pecho, los ojos bañados de orgullo. En su rostro no había palabras, solo la mirada de una mujer que había creído, incluso cuando nadie más lo hizo. Diego bajó del escenario. Caminó lentamente por el pasillo central, entre aplausos ensordecedores. Pero no los escuchaba. Solo escuchaba la voz de su abuela, la misma de aquella vez, la misma de siempre. ¿Ves, mijo? Nunca fuiste tú el que no encajaba. Era el mundo el que tenía que abrir espacio para ti. Y en ese momento, justo al cruzar la puerta de salida del auditorio, algo se rompió dentro de él, y algo nació. Ya no era el niño que caminaba entre pasillos con la cabeza gacha. Ahora era un símbolo. Una cicatriz viviente convertida en estandarte. Un silencio que eligió hablar con música. Porque Diego Navarro, el chico del piano olvidado, había hecho lo imposible. Había cambiado el ritmo del mundo, nota por nota. En un mundo que valora más el apellido que el alma, más el traje que el talento, más la apariencia que la esencia, hay batallas que parecen perdidas antes de empezar. Pero hay quienes, con una verdad en el corazón y una historia en las manos, desafían el guión impuesto. No con gritos. No con venganza. Con dignidad. La historia de Diego Navarro no es solo la de un joven que tocó un piano en medio del desprecio. Es la historia de todos los que alguna vez fueron ignorados, invisibles, rechazados por no tener lo suficiente. Es la historia de lo que sucede cuando alguien se niega a desaparecer. Cuando alguien elige tocar, incluso cuando todos esperan que se calle. Porque al final, no importa cuántas veces te cierren las puertas. Si llevas verdad en tus dedos, si tu alma suena fuerte, el mundo tendrá que escucharte. Y así llegamos al final de esta historia. Si te gustó esta historia no olvides compartirla, y suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos mañana con otra historia impactante.